Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de esta transmisión en vivo, definitivamente para hablar de un tema que hoy ocupa a muchos en la agenda informativa. A propósito de la llegada de la vacuna contra la COVID-19, hoy abrimos este espacio para hablar con ustedes y aclarar dudas y presentarles sobre todo los nuevos lineamientos que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social acerca de las reacciones adversas posteriores a la vacunación. Para hablar del tema, hoy estamos con expertos que nos acompañan, la doctora María Angélica Maya, que está conectada de manera remota, el doctor Carlos Velázquez. La doctora María Angélica Maya es especialista en enfermedades infecciosas. El doctor Carlos Velázquez es médico epidemiólogo, y Alexander Aristizábal, químico farmacéutico y especialista en administración en salud. Bienvenidos, comencemos entonces hablando de este tema que hoy nos convoca. Comenzará entonces a transmitir la doctora María Angélica. Bueno, tenemos problemas en la transmisión con la doctora María Angélica, que está conectada de manera remota. Entonces, doctor Carlos, bienvenido. Entonces, comencemos a hablar de este tema, de los nuevos lineamientos que ha propuesto el Ministerio de Salud para hablar acerca de los efectos adversos de la vacuna. Natalia, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que en este momento están conectadas en esta transmisión. La idea de este encuentro es dar a conocer entonces los nuevos lineamientos y protocolos que el Instituto Nacional de Salud nos está mostrando para que todos hablemos un mismo idioma referente a cómo vamos a manejar los eventos adversos, leves, moderados y severos, a los cuales nos vamos a enfrentar ahorita que empecemos esta gran jornada de vacunación. Para esto entonces nos unimos a la campaña Cuidarnos y Vacunarnos de la Gobernación de Antioquia. Vamos entonces a mencionar algunos apartados sobre el tema de la farmacovigilancia, todo lo que tiene que ver con la parte de las tecnologías. Para eso nos acompaña entonces en este set el doctor Alexander, y agradecemos enormemente al gobernador y a la doctora Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, en dar este espacio para que todos los antioqueños, todas las IPS, médicos, enfermeras y todos los equipos de vigilancia epidemiológica estemos trabajando fuertemente para disminuir esos mitos, esos rumores que día a día pueden disminuir la cantidad de personas que pueden llegar a la vacunación.
Recuerden que es muy importante, tenemos que lograr esa meta a final del 31 de diciembre de más de 35 millones de colombianos vacunados, y estamos seguros que de una manera articulada, si trabajamos todos juntos, vamos a lograr esa meta. Primero, hola Nati. A las personas que están conectadas, les recordamos que pueden dejar todas sus preguntas en la caja de comentarios. Tenemos una persona que nos está ayudando a filtrar las preguntas que en la última media hora de esta transmisión van a ser resueltas por los expertos. Nati, muchas veces nos preguntan, bueno, pero esa vacuna que fue tan rápidamente aprobada, ¿sí será segura? ¿Cuáles son los eventos adversos? Muchas veces nos dicen es que están ocultando información con respecto a los efectos colaterales. Entrar en el tema de la vacuna. Entonces, la aprobación de la vacuna es un tema que nos tiene que quedar supremamente claros porque su eficacia ha sido demostrada a lo largo y ancho del mundo. La mayoría de las casas farmacéuticas han hecho estudios globales en los cuales nos ha dicho es una vacuna completamente segura independientemente de la casa farmacéutica que la esté produciendo. Los efectos adversos, de los cuales vamos a hablar en el transcurso de esta transmisión, pues muchos de esos son los famosos efectos que tenemos en el proceso de vacunación normal. Es normal que a mí cuando me apliquen una vacuna en el hombro me duela. El 80% de las personas que vacunemos les va a doler porque es un procedimiento invasivo. Pero también es importante aclarar que con la vacuna también se pueden producir enrojecimientos, también se pueden producir abultamientos en el cuello, también se pueden producir molestias que en 24 a 48 horas normalmente se van a perder. Entonces, no se pierda esa transmisión, coméntele a su compañero que se conecte para que hablemos de todos estos mitos y hablemos de este protocolo. Definitivamente, la ciencia médica todos los días nos da más evidencia de que el beneficio de vacunarse supera de manera enorme los riesgos. Cuando nosotros miramos los estudios científicos, nos encontramos con uno como este, por ejemplo, en el cual el New England, en el mes de diciembre, nos está reportando cuáles son esos efectos esperados y no esperados de la vacuna cuando estudiamos la población. Este nombre que ustedes ven como BNT162b2 es la vacuna de Pfizer, es la vacuna de influenza. Y placebo significa a la población a la cual no le estoy aplicando la inyección. Entonces, cuando miramos los mayores de 55 años, nos encontramos que con la primera dosis es mucho más frecuente que los pacientes presenten sintomatología como el dolor, el enrojecimiento, la fatiga en un 60-80%, el dolor muscular, el dolor articular, y un grupo importante de pacientes van a desarrollar fiebre. Es normal que un paciente desarrolle fiebre. ¿Por qué? Porque lo que nos está indicando es que el organismo está reaccionando de manera adecuada y satisfactoria a esta vacunación. Entonces, mucha gente nos pregunta de manera reiterada que si es normal que les dé fiebre. La respuesta es sí, es normal, porque estamos activando a través de este proceso de vacunación sus defensas. Ellos reconocen cómo extraña la sustancia, por lo tanto van a generar ciertos cambios. Explicamos a los pacientes durante el consentimiento informado, durante ese acercamiento con ellos, cuáles van a ser esos efectos secundarios, pues la población va a estar mucho más tranquila. Tomémonos ese tiempo de entrar y entablar con ellos. Si le estamos diciendo que el 80% de los pacientes vacunados le va a doler, dígale, le va a doler. No le diga que no le va a doler porque una inyección molesta, pero esto se va a perder.
Pero también es importante anotar que hay un grupo de pacientes que van a desarrollar unos abultamientos, generalmente o a nivel axilar o a nivel del cuello, que llamamos médicamente adenopatías, que son los sitios donde se van a producir esas defensas. Entonces, esto está dentro de los efectos esperados de la vacunación. ¿Qué más podemos esperar adicional a esto? Pues que esta persona o este adulto mayor de 80 años que estamos vacunando, pues presente algo de dolor de cabeza. Esto es lo que normalmente reportan los estudios en general en todas las plataformas de vacunas y en todas las casas farmacéuticas. Tenemos entonces en esta otra gráfica cómo podemos observar que los efectos esperados de la vacuna van a ser muy similares independientemente si la plataforma de vacunas es por vectores o si la plataforma de vacunas es, por ejemplo, genética, como la que nos está llegando el día de hoy a Medellín. Vamos a entrar en materia resumiendo que el PAI o Programa Ampliado de Inmunizaciones ha sido la estrategia más costo efectiva para abordar un montón de enfermedades que van a tener un alto impacto en diferentes grupos de edad, no solamente en coronavirus. Usted siempre ha asistido a programas de vacunación con sus hijos. Usted va a los 2, a los 4, a los 6 meses, al año, a los 5 años. Entonces, para Colombia, este proceso que se nos avecina no es nuevo, es un proceso de muchos años y que venimos trabajando fuertemente para disminuir el impacto en cuanto al número de casos de reacciones severas. El Programa Nacional de Farmacovigilancia también viene trabajando fuertemente desde hace algunos años a través del INVIMA para vigilar no solamente la seguridad de la vacuna COVID, sino su efectividad y que la calidad de este medicamento sea óptima. Por lo tanto, cuando esta vacuna ingresa a Colombia, es porque estamos completamente seguros de que nos va a ayudar con el objetivo principal, que es cortar la circulación del virus en Colombia, para que usted sueñe nuevamente en darle ese abrazo a ese hijo, que usted pueda volver a abrazar a sus abuelos, que usted pueda volver a hacer ejercicio y que en un futuro, no a corto, sino a mediano plazo, usted ya no tenga que estar utilizando esta mascarilla. Y es muy importante realizar una aclaración. Primero, nosotros desde hace varios años veníamos trabajando con el término ESAVI, un evento supuestamente atribuible a la vacunación y a la inmunización. Este es un término que desde el año 2002 la Organización Panamericana de la Salud venía acuñando, pero no era utilizado por el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud denomina las posibles reacciones adversas como un evento adverso posterior a la vacunación y que además deben de ser estudiadas. Por eso, el Instituto Nacional de Salud el día de ayer nos entrega el nuevo protocolo que conocíamos de SAVIS, que vamos a quitarnos esa palabra de la cabeza y vamos a comenzar a hablar de posteriores en el desarrollo de la vigilancia de este proceso de vacunación. ¿Hasta cuándo? Nos han dicho que hasta el año 2023. Pero es muy importante mencionar que no es que el INVIMA trabaje aparte y que el Instituto Nacional de Salud trabaje aparte. Ellos trabajan de manera articulada para realizar la farmacovigilancia de los eventos atribuibles a la vacunación. La vacuna es considerado un medicamento de tipo biológico y requiere una vigilancia por parte del INVIMA. Por lo tanto, hoy estamos adoptando y con esta entrega ustedes deben de adaptar sus lineamientos de acuerdo a las directrices no solamente nacionales, sino departamentales. Con esto nosotros vamos a asegurar garantizar la máxima seguridad de las vacunas
como un producto esencial de la salud del ser humano. Estos protocolos de vigilancia en farmacología nos van a permitir medir cuáles van a ser esas reacciones adversas de la vacunación. Y aquí me voy a detener un momento para recordar que las reacciones adversas pueden ser esperadas y no esperadas. Es esperable que una persona que yo vacune, como les mencioné, desarrolle un cuadro febril, pero no es esperado que con una vacunación te fallezca. Es más de 11 por cada millón de dosis aplicadas, pero tenemos que seguir haciendo la vigilancia, no solamente de la vacuna del COVID, sino de todas las vacunas que tenemos en Colombia. Y recuerde usted que tenemos más de 21 biológicos que nos están previniendo más de 26 enfermedades. Y el PAI de Colombia es considerado uno de los mejores PAI del mundo. También a través de la vigilancia farmacológica podemos entonces detectar las complicaciones, podemos buscar lo que son los usos inapropiados y otras situaciones. Bueno, muy bien. También es importante recalcar que el sistema de vigilancia epidemiológica de Colombia actúa como una fuente importante de información, pero como lo vamos a ver ahorita con Alex, no es la única herramienta ni la única fuente para poder hacer vigilancia a estos eventos de interés en salud pública. Hacíamos entonces el día de ayer un recorderis de cómo ha sido el comportamiento de la notificación de estos eventos adversos en Colombia. Y nos encontramos entonces, como en el año 2018, que reportamos 373 eventos adversos graves. Y ahorita lo vamos a analizar grave, como aquel paciente, por ejemplo, que tuvimos que hospitalizar porque tuvo riesgo de muerte, o un paciente que desarrolló una anafilaxia, o una persona que posterior a la vacunación hizo un absceso en el hombro, en el deltoides, etcétera. Pero en realidad tuvimos 373 casos que realmente después del análisis encontramos como eventos adversos graves. En el 2019 tuvimos un incremento importante en 545 casos, pero esperábamos que para el año 2020, como era de esperar por la pandemia, tuvimos nuevamente una caída a 349 casos. La vigilancia en ESAVIS, la vigilancia en todo este tema es permanente, y miremos como, por ejemplo, para la vacuna de la DPT, tuvimos 3.8 casos por cada 100,000 dosis administradas, y esto se los quise traer para que miráramos que no existe el riesgo cero. Nunca en epidemiología el riesgo va a ser cero. El hecho de usted levantarse de su cama, salir a trabajar, usted asume un riesgo de sufrir un accidente, de morir, pero el riesgo en epidemiología nunca es cero. Para fiebre amarilla, la probabilidad de que usted presente un evento adverso grave que lo lleve a una hospitalización fue de 2.5 por cada 100,000 de dosis aplicadas, y para la vacuna BCG contra la tuberculosis cerebral fue de 2.2 por cada 100,000 dosis administradas. Y para esto se requieren años de seguimiento, años de investigación, y cuando por redes nos preguntan, bueno, ¿y este dato cuál va a ser para COVID? Eso es lo que estamos buscando, y para esto necesitamos 2, 3, 4, 10, 20 años para poder mirar el comportamiento de este virus que es relativamente nuevo. Pero lo que definitivamente no es nuevo es la farmacovigilancia de las vacunas. ¿Por qué? Porque desde el inicio del programa amplio de inmunizaciones hace muchos años, por allá en la década de los 70, comenzamos a identificar esos riesgos de eventos adversos que producían nuestras primeras hacíamos un diagnóstico,
un reporte, Colombia, sino para toda Latinoamérica, que era evitar la pérdida de la confianza por las vacunas. Porque para nadie es un secreto que muchas personas, muchos grupos, están pendientes de cuando aplique y cuando comience el proceso de vacuna COVID, quién se desmayó, a quién le dio el absceso, quién desarrolló la fiebre, por ejemplo, para comenzar a rodar un montón de WhatsApp y de correos y de mensajes por Instagram, por Facebook, para decir no se vacune. Pero realmente, cuando nosotros hacemos análisis científico de las vacunas, nos encontramos que las principales razones para rechazar la vacunación están inmersas en 3 grandes grupos. Primero, la percepción de la enfermedad. Es que como casi no salen a medios a hablar de la baja incidencia de los efectos de las vacunas, entonces yo como ciudadano asumo que el riesgo de vacunarme es 0 y considero que lo que se está publicando es real, aunque venga de fuentes científicas, de fuentes no serias, por ejemplo. O, por ejemplo, nos encontramos que, y asumimos esto, que la información que tenemos con respecto a los ESAVIS no es abundante, es escasa, pero es porque normalmente a nosotros no nos han enseñado a buscar literatura científica o nos da pereza entrar a un buscador para realmente bajar información que nos sirva y nos quedamos con ese mensaje de WhatsApp que nos envió un familiar o un conocido o alguien que no cree en la vacuna, dándonos información errónea, y la presión social que se ejerce respecto a la vacuna es muy alta. Entonces llega la vecina y le dice, venga, es que, ¿cómo se va a vacunar? Busquemos fuentes científicas y que ayudemos a cortar esas cadenas que lo que hacen es crear confusión en la población que realmente necesita crear conciencia de lo importante de acceder a la vacuna COVID. El escepticismo y la desconfianza muchas veces es generado desde los gobiernos. Para nadie es un misterio que presidentes, inclusive, al principio de la pandemia no creían en este virus o lanzaban mensajes en redes, como por ejemplo que esto es un invento de la comunidad china para ganar dinero, o que por ejemplo lanzaban el virus, pero también tenían la vacuna, y esto generó confusión en la población porque eran personas que son reconocidas en el medio. Y obviamente también entra en juego aquellas barreras de tipo moral y de tipo religioso que generalmente causan confusión en esta población. Podemos entonces justificar la farmacovigilancia de las vacunas porque hay razones de peso, razones científicas para que usted ayude a convencer a esa persona que va a vacunarse que acceda a este proceso. Pero usted que está ahí escuchando este streaming, piense, primero, yo sí estoy convencido de la seguridad de la vacuna. Yo sí me voy a vacunar, porque sería muy triste tener que vacunar a un señor de 80 años y que cuando me toque mi etapa como vacunador yo no vaya a acceder porque no crea. Entonces es un punto de reflexión que tenemos que tener para poder ayudar a persuadir ese 40% de la población colombiana que no se quiere vacunar. Un evento sospechoso de una reacción adversa grave que no manejemos de manera oportuna puede generar una pérdida de la confianza en el programa de vacunación, y esto es gravísimo. Muchachos, vacunadores, equipos de salud, el primer objetivo en esta fase 1 y en esta etapa 1 es proteger entre todos la vacuna, a toda costa, porque sabemos que esta es la solución. Interpretación inadecuada por los diferentes actores de comunicación que van soltando datos que no son científicos y comenzamos a divulgar esa información. Y entonces nos vamos a enfrentar a una población con temores, con miedos
¿Y usted por qué me quiere hacer firmar un documento? Usted lo que quiere es quitar la responsabilidad frente a lo que me pase, y van a crear opiniones equivocadas con relación a este proceso de vacunación que vamos a empezar hoy. Y esto se puede traducir en algo muy delicado y además peligroso, que es la disminución en las coberturas de vacunación. ¿Cuál es el objetivo? Hombre, no solamente llegar a ese 70% de inmunidad de rebaño. La meta de nosotros es lograr 80, 90, 95% de cobertura útil en vacunación del COVID. Y esto va a generar seguridad y nos va a evitar esa probable disminución en esa población susceptible que por estudios de sondeo hemos encontrado en los medios. Para esto, entonces, el equipo de comunicación, el gran equipo de comunicación de la Gobernación, nos dio esta semana todas las piezas publicitarias que ustedes pueden utilizar en sus municipios, directores locales de salud, usted, señor alcalde, que está escuchando esta transmisión, secretarios de salud de Antioquia. Confiemos en la vacuna y creamos en la ciencia. Es el primer mensaje que tenemos que entregarles a ustedes. Vamos a entrar entonces en materia definiendo qué es un caso sospechoso grave con respecto a la vacunación. Si usted a su IPS le consulta a una persona que presenta un signo que usted pueda ver, o un síntoma, o un trastorno que sea asociado en tiempo, es decir, posterior a la administración de la vacuna, y que en ese paciente le haya causado una incapacidad funcional o una discapacidad, o que en su defecto haya puesto en peligro su vida, como por ejemplo una anafilaxia, un efecto severo grave que generalmente comienza en los primeros 15 a 30 minutos posterior al proceso de vacunación, y que además de eso pueda requerir una hospitalización o que ocasione la muerte, o que genere un conglomerado o un brote de eventos graves y que la persona o los cuidadores de la salud consideren que se puede asociar a la vacunación. Y les aseguro que en esta primera etapa, muchachos, cuando tenemos tantas dudas, cuando hemos tenido tanta incertidumbre por el tema de la llegada de la vacuna, le van a llegar a su IPS. Recomendación número 2. Por favor, dele a su personal sanitario, a su trabajador humano en salud, todas las posibles reacciones adversas, leves y moderadas, la vacunación. ¿Para qué? Hombre, para que no se le vaya a llenar su consultorio o su IPS en urgencias por situaciones que ya sabemos que va a pasar. Que no vaya a llegar don José de 84 años a consulta porque a las 24 horas de la vacuna le dio fiebre. Y usted un viernes bien ocupado, bien llevado, la sala de urgencias llena y usted con un efecto esperado de la vacuna. Y como ese ejemplo pueden haber muchos. El dolor de cabeza, la señora que puede pensar que posterior a la vacunación le va a dar un derrame cerebral o que se le va a crear una bola o un tumor en el hombro que le puede dañar el brazo y se lo van a cortar. Pero si nosotros desde un principio cogemos este protocolo, lo masticamos, se lo entregamos a todos nuestros compañeros de trabajo, eso nos va a ayudar a todos porque al de urgencias no le va a llegar tanto. Yo no voy a tener que notificar porque para nadie es una mentira. Notificar es un proceso que usted tiene que sacar tiempo, llenar documentos, muchas veces en su hospital lejano no tiene sistematizado, entonces le toca manual. Entonces es una manera muy sana educar a la población, hablarles claramente de cuáles son los efectos esperados para que la población entonces sepa de que si a las 24 horas me estoy sintiendo muy fatigado, con dolor muscular, hombre, lo voy a manejar en mi casa con reposo, con medios físicos, una tableta de acetaminofeno 2 y listo, en 3 días usted va a estar normal. Entonces nos podemos encontrar que le consulten 2 o más pacientes asociados en tiempo, persona y lugar
con sintomatología de un caso sospechoso grave. Y usted va a decir, hoy tengo un conglomerado o un clúster. Y comienza todas las acciones de vigilancia epidemiológica, búsquedas activas comunitarias, etcétera, búsquedas activas institucionales, para tratar de disminuir el impacto que puede tener este clúster en la comunidad. Ahora, cuando nosotros miramos cómo se clasifican estos eventos adversos, pues miren ustedes que con respecto al protocolo anterior, el cambio no fue sustancial, fue más de forma que de fondo. Seguimos hablando de los eventos asociados a la vacunación leves a moderados y ESAVIS graves. ¿Cuál es la diferencia? Primero, los ESAVIS leves son los más frecuentes. Usted espera entonces que ese paciente que tiene el proceso de inmunización tenga una progresión de síntomas esperables. Por ejemplo, la cefalea, el dolor de cabeza, el malestar y todo lo que hemos hablado en estos minutos. Generalmente los ESAVIS leves a moderados no van a requerir hospitalización y van a ceder en 24 a 48 horas. Pero también se puede encontrar usted con que un paciente consulte por un evento raro, rarísimo, y que está descrito en la literatura. Hombre, a don José de 85 años lo vacunaron y tuvo una parálisis de un lado de la cara. Evento descrito en la literatura como un efecto raro asociado a la vacuna de COVID. Pero también está demostrado que 4 de cada millón de dosis aplicadas, un paciente puede presentar hinchazón en la cara, en todo el cuerpo, rasquiña generalizada, lo que dificultad para respirar, lo que médicamente conocemos como una anafilaxia. ¿Puede presentarse? Sí. Es que en este mundo no estamos libres de nada. ¿Y con qué frecuencia? La misma que venimos trabajando en PAI hace tantos años, muchos. 4 a 11 de cada millón de dosis aplicadas pueden presentar una reacción anafiláctica. Pero si usted hoy mira la literatura y encuentra que estamos en 110 millones de casos de COVID, con más de 2.5 millones de muertos, entonces usted coge una balanza y mira cuál es el riesgo de no vacunarme y cuál es el riesgo de vacunarme. Usted puede decir, no, yo quiero esperar a que a mi abuelo le dé COVID porque me da miedo vacunarlo. Sí, pero es que su abuelo tiene 85 años y si le da COVID, recuerde usted que entre el 15 al 30% de esas personas van a fallecer y hoy le estamos diciendo que 1 a 11 de cada millón de dosis aplicadas va a fallecer. Usted tiene que poner eso en la balanza y dárselo a esa persona que va a vacunarse para que usted pueda ayudarle a tomar la decisión en que se vacune, que es su mejor opción. Máxime cuando es un paciente diabético, hipertenso, con un EPOC, con una cardiopatía que le da el COVID y lo va a hospitalizar y el 47% de esos pacientes van a fallecer. Los ESAVIS severos generalmente requieren hospitalización, producen la muerte, requieren una atención de urgencia y recuerde usted que cuando nosotros estamos comenzando este proceso de vacunación en Antioquia, les estamos diciendo a los profesionales de la salud, usted se vacuna en su sitio de trabajo y a los mayores de 80 años les vamos a asegurar personal de salud entrenado en reanimación cardiopulmonar, en el manejo, además de eso, de todo el proceso de anafilaxia para que se pueda disminuir la probabilidad de que usted muera por una anafilaxia. Pero es remoto esta posibilidad. La notificación de los ESAVIS, recuerden ustedes que es inmediata. Muchachos, vigilancia epidemiológica son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Usted tiene que estar notificando de manera permanente y máxime ahorita que empezamos este proceso de vacunación. Evento asociado a vacunación grave, repórtelo ya de manera inmediata para comenzar las acciones de vigilancia.
Ahora, las reacciones adversas posteriores a la vacunación generalmente pueden ser hallazgos inclusive clínicos o de laboratorio asociados a ese proceso y que, como les mencioné, solo se van a clasificar leves, moderados o graves. La farmacovigilancia de las vacunas, todas tienen un objetivo grande, que es identificar los problemas relacionados con la seguridad, con la calidad y con la efectividad de la vacuna. Entonces, mucha gente pregunta, muchas personas, y a ustedes que le van a vacunar, les van a preguntar todos los días, doctor, enfermera, ¿cuál vacuna me recomienda usted? Es que la de Pfizer dicen que el 95% y la China habla de un 50, un 60%. Muchachos, la efectividad de la vacunación puede variar, pero recuerde usted que la vacuna disminuye la probabilidad de desarrollar un COVID grave. Independientemente de la efectividad, esa es una función principal. Y en esas, todas las vacunas de todas las plataformas han sido supremamente claras para decirnos de que el riesgo de que una persona desarrolle COVID posterior a la vacunación y que vaya a una unidad de cuidados intensivos es casi 0%. Entonces, usted no va a tener una vacuna a la carta, usted no va a poder decir, no, yo tengo tal EPS y voy a escoger Pfizer, y yo tengo tal otra y voy a escoger Sinovac o Moderna o etcétera, cualquiera que sea. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que le toque, en la fase que le toque, en la etapa que le toque. Esa es la mejor vacuna, porque es la vacuna que le va a evitar a usted caer en una unidad de cuidados intensivos y en una hospitalización y probablemente fallecer. Pero también hay unos objetivos específicos de la farmacovigilancia de las vacunas, como es, por ejemplo, apoyar el reporte de casos del Programa Nacional de Farmacovigilancia para detectar esas reacciones adversas graves de interés especial o inclusive algunas señales del mismo. Y también identificar los casos sospechosos. Recuerde usted que la vigilancia de la vacunación parte desde una sospecha. Y cuando usted entra a realizar los análisis de la clasificación final, se puede encontrar con varios escenarios, como por ejemplo, después del análisis de la entidad se encuentra que puede ser un caso atribuido a los componentes de la vacuna. A usted lo vacunan y a los 10 minutos desarrolla una anafilaxia. ¿Es un caso atribuido a los componentes? Probablemente, ¿cierto? Pero usted como IPS hace el análisis y el ente territorial departamental va también a realizar el análisis a través del comité, del cual le vamos a hablar más adelante. Pero también se puede encontrar al final del análisis que es un evento coincidente. Coincide con la vacunación. Puede pasar, recuerde usted que el SARS-CoV-2 nos ha hecho un desplazamiento microbiológico en todo el mundo, en Antioquia, en Medellín, pero los virus persisten y ahí están. Usted puede tener un cuadro febril, mocos y no ser COVID, puede ser una influenza. Y resulta que a usted lo vacunan, desarrolla un cuadro febril, le hacen un examen, por ejemplo, un FilmArray, y encontramos una influenza. Entonces, ¿usted desarrolló ese cuadro febril por culpa de la vacuna del COVID o fue por la influenza que tiene? Entonces, analizar muy bien esos efectos coincidentes es muy importante. Otro ejemplo puede ser a don Ramón lo vacunan hoy y en 36 horas desarrolla un infarto agudo de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Normalmente, usted le echa la culpa de lo que le pasa a los últimos eventos. Entonces, ¿usted qué va a decir? Hombre, no, probablemente el infarto de mi abuelo fue causado por la vacuna. Pero no recuerdan que él hace un año tuvo un cateterismo y tenía las arterias obstruidas. Esos casos de análisis hay que hacerlos para proteger la vacuna
y para decir, no, es que es un evento coincidente. Pero también puede pasar casos atribuidos al programa de inmunización, ¿cierto? Eso también está descrito en la literatura, y son reacciones causadas por el inadecuado almacenamiento, ahorita con la ultracongelación de la vacuna de Pfizer, una mala aplicación puede pasar, ¿cierto? En el mundo estamos, se puede presentar, y generar situaciones como, por ejemplo, un absceso en el sitio de la aplicación. Un absceso que comenzó con una celulitis, un eritema, y a los 4 o 5 días tiene ese brazo lleno de pus. ¿Qué pasó hace 4 o 5 días? Hombre, le pusieron la vacuna del COVID. Bueno, vamos a estudiar a ver por qué se pudo haber presentado ese evento. Mala refrigeración de la vacunación, una mala... un proceso donde la enfermera o el vacunador de pronto no tuvo cierta precaución, pero cuando usted mira estadísticamente, estos casos atribuidos al programa de inmunización son supremamente raros. Hoy en día, todos nuestros vacunadores son certificados y han sido entrenados por el ministerio a través del SENA en cuanto al manejo de esta nueva vacuna. Y todos preguntan asustados, bueno, es que viene Pfizer, necesitamos entonces para cada ente territorial un ultracongelador. ¿Qué va a pasar con la refrigeración de las vacunas? Normal. Mire, Pfizer no va a ser ni la vacuna más común, ni la vacuna más frecuente que vamos a aplicar en Antioquia, ni en Colombia. Pero sí es importante, por ejemplo, saber que se pueden presentar también casos relacionados con defectos en la calidad de la vacuna. Y cuando en la educación, en el curso del SENA nos dicen, mire, si usted coge la vacuna y usted nota que es de una coloración diferente al original, no la aplique. Eso puede ser un caso relacionado con un defecto en la calidad de la vacunación, de la vacuna, del vial. Esto lo quise traer porque me llamó mucho la atención cuando estábamos buscando la información para esta presentación, de cómo pueden ocurrir errores programáticos, como el ocurrido en el 97 en Yemen, cuando se trató de inocular la DPT a 70 niños y el frasco era muy similar, el frasco de la vacuna era muy similar al frasco de la insulina, y le aplicaron a esos niños insulina en vez de DPT y hubo 21 fallecidos. Marcar el vial, cuándo lo abrí, a qué horas, quiénes van a ser las personas que voy a someter a la vacunación, va a disminuir la probabilidad de que se generen este tipo de errores programáticos. Pero también se puede presentar casos relacionados con ansiedad. Y aquí me voy a detener un poco por 2 razones. Primero, si a usted lo van a someter a un proceso de vacunación donde lo van a chuzar, acá en el hombro izquierdo, lo van a chuzar, pues eso puede generar algo de ansiedad. Es que es un chuzón, eso duele. Y al doler, usted puede subírsele el pulso, se le puede subir un poquito la presión y muchas personas por la ansiedad se pueden desmayar. Son eventos o efectos esperados. Y el ejemplo más claro fue lo que pasó en Colombia, en Bolívar, con respecto a la vacuna del PVH. ¿Cómo vamos a disminuir ese efecto? Lo mismo, vamos a explicarle muy bien a las personas cuáles son los efectos secundarios, qué es lo que se puede esperar de la vacunación y la vigilancia durante los 30 minutos posteriores a la vacunación, donde aprovechemos ese espacio y hábleles de PIP. Aproveche esos 30 minutos que va a estar con ese paciente vacunado y háblele de la importancia de la citología, de la importancia de hacer ejercicio, de la importancia del control de la presión arterial. Pásele, si tiene posibilidad, en su televisor, información. Pero, consejo número 4, no lo deje solo. Porque si al señor del lado, que es bien nervioso, comienza con sudoración, con palpitaciones, le aseguro que al compañero también le va a dar lo mismo.
Entonces, esos son como truquitos que nos van a servir para disminuir la probabilidad de que se ocurran este tipo de eventos. Pero también pueden ocurrir casos no concluyentes, donde usted dice, hombre, realmente yo no pude clasificar ese síntoma o ese hallazgo de laboratorio o ese signo en estos grupos que le acabo de mostrar. A continuación voy a darle paso a mi compañero, Alexander, para que nos explique cómo va a funcionar todo el sistema de información con respecto a la vigilancia de la vacunación. Buenas tardes para todos. Agradezco mucho el espacio a la Secretaría Seccional de Salud. Estoy en representación del programa de farmacovigilancia del Departamento de Antioquia. En esta diapositiva entonces vemos cómo sería el flujo de la información. Agradezco las explicaciones del doctor Carlos. De todos modos quiero hacer como una introducción frente a lo que es farmacovigilancia y cómo lo vemos desde el programa departamental. El protocolo de vacunación es de eventos adversos posteriores a la vacunación, pero resulta que farmacovigilancia tiene un criterio un poco más amplio, más grande. ¿Cómo lo vamos a tratar de entender? Pensemos que todas las actividades que se están haciendo dentro del plan de vacunación nacional y departamental de Antioquia, en proteger esa cadena del medicamento, en proteger esa ultracongelación a la que debe someterse la vacuna, cómo va a ser el proceso para refrigeración, cómo va a ser ese proceso de que ese medicamento llegue a las IPS para que sea administrado, para que lo administren de forma adecuada. Todas esas actividades tienen que ver con farmacovigilancia, es decir, todos estamos haciendo farmacovigilancia, inclusive sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que si una vacuna se aplica y pensemos que perdió la cadena de ultracongelación y de refrigeración, no nos dimos cuenta por alguna razón, y esa vacuna se administra, pensemos que el peor de los efectos podría ser que la vacuna no genere el efecto esperado, o sea, que no exista protección. Entonces, frente a ese evento, si desde farmacovigilancia nos hubiéramos dado cuenta, antes de que sucediera eso, hubiéramos actuado. Pero entonces, en farmacovigilancia no es solamente el reporte de ese evento, ya se reportó, ya se administró la vacuna y la vacuna había perdido todo la cadena de ultracongelación y refrigeración. Entonces, en ese momento ya hace el reporte. ¿Tiene sentido? Sí, claro, tiene sentido que hagamos ese tipo de reportes, tiene sentido que identifiquemos ese tipo de fallas, pero el objetivo verdadero de la farmacovigilancia es estar vigilando todo el proceso de la vacunación del producto, inclusive desde la fabricación, inclusive desde el laboratorio cuando lo envía a los diferentes países. Cuando estamos vigilando que todo ese medicamento esté conservado de forma adecuada, nosotros estamos haciendo farmacovigilancia, es decir, todas las entidades del Estado en este momento, después de que nos llegan las vacunas y empiezan a distribuirse a las diferentes regiones con todos los protocolos de seguridad, ahí estamos haciendo farmacovigilancia, porque lo que estamos evitando es que se genere un evento adverso posterior a la vacunación. Entonces, desde el flujo, las fuentes de información, el protocolo describe que todos los eventos adversos posteriores a la vacunación que son de tipo grave deben ser reportados al Instituto Nacional de Salud y deben ser reportados al INVIMA. Al Instituto Nacional de Salud por medio del Sistema de Información Civigila y al INVIMA por medio de un sistema de información que se llama Vigiflow. ¿Cuál es la directriz en Antioquia? En Antioquia la directriz es: todos los eventos adversos posteriores a la vacunación deben ir inmediatamente al reporte Civigila Instituto Nacional de Salud. Si la institución
tiene un programa de farmacovigilancia consolidado y tienen reporte y acceso a Vigiflow, nosotros como departamento estaremos vigilando para que ese reporte también ingrese a Vigiflow. Así se va a manejar. Con respecto al protocolo enunciado por el Instituto Nacional de Salud, permite que las instituciones prestadoras de servicios, que los profesionales de la salud realicen reportes al sistema Vigiflow INVIMA. ¿Quiénes más podrían hacer reportes? También lo pueden hacer los laboratorios que van a traer las vacunas a Colombia, en este caso sería Pfizer. Pfizer tiene una herramienta en línea, un aplicativo en línea ante el INVIMA para reportar este tipo de eventos adversos. ¿Quién más podría hacer? Los usuarios podrían reportar incluso un evento adverso en el aplicativo del INVIMA, que se conoce como e-reporting. E-report. Ese aplicativo básicamente no requiere ningún usuario, no requiere sino un correo electrónico para hacer el reporte. No requiere previa clave o usuario de acceso, como sí lo requiere el sistema de Vigiflow. Nosotros en el departamento, Vigiflow, ¿qué es? Que es una herramienta de reporte que existe a nivel internacional. Ese sistema de información no es único para Colombia. Existen muchos países en el mundo que manejan este sistema de información, el cual consolida la información y esa información es monitoreada y llega al centro de monitoreo de Uppsala, Suecia, que es el que maneja los reportes a nivel internacional en el tema de farmacovigilancia asociado a seguimiento de eventos adversos a todo tipo de medicamentos, no solamente a vacunas, sino todo tipo de medicamentos. Inclusive ese sistema de información Vigiflow tiene más de 20 millones de reportes de eventos adversos a todo tipo de medicamentos. Ojo, a todo tipo de medicamentos. No estamos hablando necesariamente de vacunas, sino a todo tipo de medicamentos. El INVIMA inició su promoción en septiembre del año 2020. El INVIMA ha manejado un sistema de información que se llama Cívicos, que es vigente en este momento. Ustedes digitan en cualquier buscador de internet Cívicos, inmediatamente les ingresa a la página del INVIMA, el portal web de ingreso de información de reportes de eventos adversos de farmacovigilancia. ¿Qué se pretende? Migrar toda esa información de Cívicos que vaya yendo a Vigiflow, es decir, las IPS, los prestadores de servicios de salud, deben iniciar los procesos de ingreso de solicitud de Vigiflow para ingresar información a esa plataforma. Nosotros el año pasado generamos la circular 363 del 1 de septiembre del año 2020. Esa circular lo que define es que las instituciones que tienen un programa de farmacovigilancia deben migrar a Vigiflow. Y ahora en febrero sacamos otra circular dando otros lineamientos para que las IPS se acojan y puedan trabajar el tema de Vigiflow. Quiero dejar un mensaje claro. Los reportes de eventos adversos graves deben ser reportados al CIVIGIL, Instituto Nacional de Salud, todos. Quiero que los programas de vacunación tengan un parte de tranquilidad desde el punto de vista de que ellos van a seguir funcionando como vienen funcionando los últimos años. Hay unos cambios desde los programas, digámoslo así, de farmacovigilancia que pueden irse ajustando, pero ellos van a hacer el reporte normal. ¿Cuál es el reporte normal? Un evento adverso grave, yo lo comunico por WhatsApp, por correo electrónico, por los medios que siempre lo he hecho y registro la ficha de notificación 298. Si la institución tiene un programa de farmacovigilancia consolidado, lógicamente los profesionales del servicio farmacéutico
y toxicología normalmente conocen o reconocen ese tipo de eventos y también los ingresan a Vigiflow si tienen la información. La tarea nuestra como programa de farmacovigilancia a nivel del departamento es identificar esas instituciones que no tienen todavía el sistema de información Vigiflow y trabajar para que esas instituciones obtengan el usuario Vigiflow y se pueda hacer un cargue de información adecuada. Para que una institución realice el proceso de solicitud de usuario de Vigiflow, esa solicitud se hace por medio del departamento, en este caso del programa farmacovigilancia de la Secretaría Seccional de Salud. Pero previo a eso deben hacer un curso, el cual les permitirá de alguna forma conocer la herramienta de Vigiflow. Es una herramienta que maneja, por ejemplo, un diccionario MEDRA, que es un diccionario de indicación de eventos adversos, de medicamentos, que es a nivel internacional, con el cual se puede, digámoslo así, homologar todos los criterios a nivel internacional para poder comparar eventos adversos, ya sea en Colombia, en Perú o en cualquier país del mundo. Lo que permite esa herramienta es ese tipo de información. Entonces, el usuario, las IPS, tienen que definir un usuario para enviar al INVIMA por medio del departamento, hacer la solicitud, definir el responsable del programa, el correo electrónico. El usuario es un correo electrónico. Ese correo electrónico, importante esto, no debe ser asociado a una persona, sino a un proceso institucional. Entonces no puede decir jaime.x arroba el nombre de la institución, sino que debe decir farmacia, farmacovigilancia, programa de seguimiento, vigilancia, arroba, cualquiera de ellos, porque la institución se tiene que quedar con esa información de ese correo electrónico, porque ese sistema de información Vigiflow es un sistema en el cual si la persona pierde esa información de ese correo electrónico, no podrá recuperar sus claves de acceso. Entonces se va a presentar una dificultad allí. Entonces, importante, las IPS definen cuáles son los grupos cuál es el grupo de farmacovigilancia, definen sus procesos de farmacovigilancia, cómo van a ser el intercambio de información entre farmacovigilancia y el grupo de vacunación o el grupo de urgencias que está identificando de forma constante eventos adversos a medicamentos, en este caso las vacunas. El responsable de ese programa institucional entonces tendrá que hacer un curso en el INVIMA. Ingresen a cualquier buscador, busquen cursos INVIMA, plataforma educativa INVIMA, ahí mismo les sale inmediatamente, les exige identificar un usuario, una clave y pueden hacer el curso. Son 4 módulos ese curso. Ese cursito es cómo van a ingresar esa información a Vigiflow, cuáles son los criterios, los parámetros, la calidad de información que hay que ingresar, que hay que tener para poder hacer un análisis adecuado. Y luego de que hagan el curso, se defina el correo electrónico, ya se hace la solicitud al ente departamental y el ente departamental hace la solicitud a su vez al INVIMA. Mañana estaremos con el INVIMA en una reunión, les estaremos tratando de enviar la información para que se puedan conectar las instituciones. Una de las definiciones que trae de alguna forma el protocolo del Instituto Nacional de Salud en el tema de eventos adversos posteriores a la vacunación es el nivel de estructura jerárquica que se tiene desde el Civigila. Recuerden que las UPGDs de alguna forma identifican el evento, se lo reportan, hay un filtro por parte del municipio, por parte del departamento para poder que llegue al Instituto Nacional de Salud. Esa misma estructura, una estructura muy parecida, tiene el sistema de farmacovigilancia. En Vigiflow, los sistemas de esa estructura identifica el evento
la IPS lo reporta, luego de que esté completo esa información se lo eroga o se lo envía a la Secretaría de Salud Departamental y a su vez la Secretaría de Salud Departamental lo revisa, carga la información de forma adecuada, que esté completa y lo envía al INVIMA. Esa sería como el flujo de información. ¿Qué es importante allí? Que el INVIMA defina si, por ejemplo, las secretarías de salud municipales categoría 1 y 2 van a tener acceso a ese tipo de información, porque en este momento solamente el ente territorial departamental cuenta con un acceso a Vigiflow. Vemos entonces en la diapositiva que se presenta de forma resumida que una IPS puede identificar un evento adverso grave y lo va a reportar a Civigila. Si tiene sistema de información Vigiflow, va a hacer el cargue a Vigiflow, esa información va a ir directamente al INVIMA, el INVIMA la distribuirá a los diferentes entes, Instituto Nacional, Ministerio de Salud, todas las instituciones que tienen que ver con este tema, y se podrá, digámoslo así, monitorear todos los eventos que se están generando. Pregunta, hay una pregunta que siempre le hacen, venga, ¿el protocolo de evento adverso posterior a la vacunación es para los eventos graves? Sí. ¿Se pueden reportar eventos leves? ¿Se van a identificar? Si la institución tiene eventos leves, los clasificó, los puede ingresar a farmacovigilancia por Vigiflow. ¿Por qué? El programa de farmacovigilancia no solamente identifica eventos adversos graves, también identifica eventos adversos leves, todo tipo de eventos asociados al uso de todo tipo de medicamentos, no solamente con vacunas, sino todo tipo de medicamentos. Ejemplo, en Antioquia, para el año 2020 tuvimos 11.500 eventos adversos a medicamentos, un porcentaje muy bajo son eventos serios, graves. La mayoría de estos eventos son eventos leves. De esos eventos, 41 fueron eventos adversos asociados a vacunas. Con respecto a la consolidación de la información, el protocolo está pidiendo que la Secretaría Departamental consolide información, o sea, que la obtenga de Vigiflow y la obtenga de Civigila. Esa información debe ser consolidada, se deben generar unos indicadores que posiblemente más adelante nos los cuente el doctor Carlos, y esa información de los eventos adversos graves debe ir al comité de expertos. Esa norma está, ese protocolo lo que está pidiendo es que se cree un comité de expertos con una serie de profesionales que puedan, digámoslo de alguna forma, dar un aval sobre la clasificación de esos eventos adversos. Eso es a nivel de ente territorial. Hay una directriz desde la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, la doctora Lina María Bustamante, de que se conforme un único comité de expertos departamental. Y lógicamente esa información irá a otros entes a nivel nacional, como el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización o el Consejo de Evaluación de Reacciones Adversas a las Vacunas contra el COVID, que fue creado por medio de la Ley 2064 del año 2020. Continúa mi compañero entonces con el tema de estrategias en vigilancia, ya sea pasiva o activa. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper clara la información con el tema de cómo se debe notificar. Entonces, ahorita vamos a dejar un espacio para aclaraciones y dudas con respecto al Civigila y con respecto a Vigiflow. Continuando entonces con estas estrategias, son muchas. El protocolo a usted no le dice que se tiene que hacer así como se lo voy a mostrar. Cada territorio tiene unas características muy particulares y esas características usted las tiene definidas como director local de salud, usted tiene esas características definidas como coordinador de esa IPS. Entonces, lo que sí es importante, lo que nos comentaba Alexander, es que la estrategia de vigilancia más común va a ser la pasiva. Entonces, notifíquelo todo por Civigila. Esos eventos graves, todo por Civigila. Y si usted
ya va a arrancar con CVFlow, lo puede hacer. El instituto nos está diciendo, va a haber un momento en el cual va a haber una concordancia de un 100% entre lo que se notifique en CVGila y en CVFlow, y migraremos todos para CVFlow. Pero es un proceso lento, así como lo hemos hecho este año en coronavirus, con las diferentes APPs, con CoronaApp. Mire que nos fueron llevando de la mano y nos fueron migrando lentamente. Eso están haciendo en este momento con estas nuevas plataformas. Pero no podemos olvidar esa vigilancia activa, que es muy importante, con respecto a las revisiones, por ejemplo, de cohortes, y acá es muy importante que usted con su equipo de respuesta inmediata, con su equipo de epidemiólogos, con el equipo de vigilancia epidemiológica, utilice lo que el instituto nos ha denominado como inteligencia epidemiológica. ¿Y a qué se refiere eso? Hombre, yo voy a definir como entidad, si voy a hacer una búsqueda activa comunitaria porque creo que tengo un evento adverso grave, entonces me voy con mi equipo y trato de definir situaciones. Por ejemplo, hombre, ¿será que este grupo de personas que hoy están consultando por este evento los vacunaron el mismo día? O de pronto ese grupo de personas y ese clúster fueron vacunados por la misma persona o en la misma jornada. Entonces usted comienza a crear y a tener elementos para poder sacar conclusiones cuando usted se enfrente a la unidad final o a la unidad de análisis de ese evento. Y esas búsquedas activas comunitarias cobran vital importancia porque es durante esa actividad que usted va a ir a romper esos mitos y a evitar que en la comunidad se generen ese montón de desinformación que va a crear que el resto de personas no vaya a la vacuna. Entonces, desde un principio, cuando usted ofrezca el servicio de manera muy amable, de manera muy respetuosa, sin afán, es una vacuna nueva que la gente tiene susto de aplicarse, ese primer encuentro tiene que generar una confianza tal que esa persona con ese voz a voz diga, hombre, yo me voy a vacunar, yo no estaba decidido y me voy a vacunar porque la información que me dieron me generó confianza. Las búsquedas activas institucionales, súper importante. Esos silencios epidemiológicos que a veces nosotros observamos en las entidades, 1, 2 semanas sin un reporte de una reacción o un evento farmacológico, eso tiene que prender las alarmas en los equipos de vigilancia epidemiológica, en el químico, farmacéutico y en todo ese grupo que está pendiente de que la vigilancia y la farmacovigilancia funcione de manera adecuada. Y van a haber momentos donde se tengan que realizar investigaciones epidemiológicas de campo para ir a tratar de encontrar esas asociaciones que me lleven a tener una conclusión final con respecto a la clasificación de ese evento al cual me estoy enfrentando. Lo que sí es importante y nos deja claro el nuevo protocolo es que la notificación de estas reacciones o de estos eventos asociados a la vacuna del COVID, muchachos, tiene que ser inmediata. Inmediata significa, usted tiene el evento hoy, usted como IPS recibe el caso, puede que coincida o no con la IPS vacunadora, pero aún más si el paciente consulta donde se vacunó. Entonces, en las próximas 24 horas nosotros esperamos que usted esté realizando ese reporte a CVGila e idealmente a Vigiflow con la ficha 298 que nos explicó Alexander. Los ajustes epidemiológicos, pues, nos dicen, depende. ¿Quién hace el ajuste? Hombre, si usted ya tiene ese proceso de CVGila maduro, supo y hace su unidad de análisis y clasifica, pues haga usted el ajuste, el sistema se lo va a permitir. Pero también hay unas responsabilidades y unas corresponsabilidades que todos tenemos. El INVIMA es el líder del programa de la red de farmacovigilancia. Como dijo Alex, él nos va a entrenar, nos va a darle esas herramientas para poder acceder y poder hacer esos 4 módulos y que usted lentamente vaya metiéndose en este cuento de Vigiflow. Se va a procesar y ellos van a analizar toda la información
y presentará los casos de eventos adversos graves para que se haga la clasificación en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización o en el Instituto de Educación de Tecnología en Salud, el IETS. Pero el instituto también tiene unas responsabilidades, como por ejemplo, mantener capacitado a todas las instituciones con respecto a los cambios que se hagan en este protocolo. Y esto es una actividad que ellos van a tener que van a sostener hasta el año 2023, cuando ya se le dé vía libre al VigiFlow con respecto a esta vigilancia. Pero ojo, recalco, no es que usted desde ya tenga obligatoriamente que entrar a hacer VigiFlow, no, obligatoriamente tiene que notificar en Civigila todos estos eventos graves, eso es muy importante que quede claro. Análisis histopatológico, excepto en casos judiciales, y retroalimentación a las diferentes aseguradoras. Nosotros como ente territorial y los entes territoriales departamentales y municipales tendrán que hacer todo lo que es el sistema operativo del sistema de farmacovigilancia, garantizar el personal para la farmacovigilancia en todo lo que tiene que ver con el proceso de notificación, Civigila, Civiflow, etcétera, conformar cada año el comité de expertos para la evaluación de las reacciones adversas graves. Muchachos, es que hay situaciones que usted no va a poder resolver en su IPS, hay situaciones que usted no va a poder resolver en su dirección local de salud. Entonces, usted lo que tiene que hacer de manera inteligente es diluya el riesgo. Entonces, notifíquenos a nosotros, caso no concluyente, el comité de expertos se va a reunir, hace el análisis, puede que el comité de expertos tampoco del ente territorial se pueda concluir, pero existen otros entes mucho más arriba, Ministerio, Instituto Nacional de Salud, OPS, OMS, que puede pasar que no se logre esa clasificación. Y las aseguradoras, la CAPB, la atención integral del caso, o sea, tienen que asegurar que ese paciente que está consultando por una reacción o por un evento asociado a la vacuna sea atendido lo más rápido posible. La necropsia clínica y las tomas de muestras, ¿cierto? O cuando se defina que tiene que autorizarse una necropsia de tipo académico, también tenemos que pensar que esa posibilidad se nos puede presentar. Seguimiento a los casos notificados del Civigila, seguimiento a la corte. Ustedes como EAPB tienen que participar de las unidades de análisis de sus asegurados y hacerle seguimiento, llamen a esa persona, venga, ¿cómo va? ¿Cómo va ese joven de 16 años, el señor de 80, que consultó por ese eritema, progresó, no progresó? Ese seguimiento es muy importante para nosotros poder hacer ese cierre final. Y las IPS es importante entonces que se inscriban como notificador en esa plataforma de reporte que nos menciona Alex, entrenar a sus profesionales. Esto es clave y al principio lo mencioné de manera reiterativa. Entrene su equipo de vigilancia epidemiológica, pero no solamente equipo, váyase para urgencias, hable con el médico clasificador, hable con la enfermera, dígale cuál es este protocolo de vigilancia que estamos, o de farmacovigilancia que estamos siguiendo, para que puedan entonces hacer una adecuada clasificación de este caso. Hacer notificación negativa de manera semanal del evento, esos silencios epidemiológicos, solicitar al INVIMA el entrenamiento y el ente territorial también será encargado, Alex, de entregar esas claves a las diferentes IPS para que puedan acceder a ese entrenamiento y a ese curso en VigiFlow. Establecer con la APB el acceso a las valoraciones y pruebas que necesita el diagnóstico diferencial. Eso es muy importante. Pacientes con, por ejemplo, parálisis cerebral, pacientes que consultan con parálisis facial, háganle los exámenes correspondientes y por favor, todo esto forma parte de ese sistema de vigilancia epidemiológica que de manera integral el decreto 3518 permite y le da la opción a estos pacientes de que sean atendidos de manera integral y sin ningún tipo de traba. Y ya para terminar, tenemos algunas consideraciones finales. Recuerden ustedes que los casos graves todos van a ingresar como casos sospechosos y usted va a definir cuáles van a ser esas acciones de tipo clínico, de tipo epidemiológico, de laboratorio, análisis de tipo biológico, repito, para poder usted acercarse a esa clasificación.
No todos los casos van a necesitar una investigación epidemiológica de campo, van a ser casos muy claros. Usted no va a mandar un equipo de respuesta inmediata o un grupo de enfermería a la Comuna 6 a evaluar el por qué el señor de 80 años le dio fiebre. No, pero tenemos que hacer uso racional de los recursos, pero también enfocándonos en lo que es el protocolo de vigilancia. Para usted poder entonces realizar una adecuada clasificación y además de eso un ajuste en caso de que usted se sienta con toda la capacidad técnica de realizarlo, como un caso relacionado con los componentes de la vacuna o con el programa, o un caso coincidente, o un caso relacionado con un defecto en la calidad de la vacunación, o un caso relacionado con ansiedad, se van a presentar probablemente muchos de estos, o un caso no concluyente. Por último, les quiero mostrar entonces la ficha 298 del Civigila, a la cual todos tenemos que migrar. Recuerde que la cara A es simplemente usted tomar los datos del paciente y en la cara B vamos a escribir claramente cuál es el tipo de vacuna, la dosis, la vía. Recuerde usted que es una vacuna intramuscular, idealmente del brazo izquierdo, y vamos a relacionar entonces, además de esto, cuáles fueron esos hallazgos que usted de manera clínica o semiológica encuentra con respecto a la evaluación que le haga a ese paciente. Le encontró un abultamiento, un ganglio, un eczema, el paciente refirió que perdió el tono de su cuerpo o que el paciente presentó el dolor de cabeza, el absceso, la paresia, las náuseas, la convulsión, etc. Y aquí es importante recalcar que el hecho de que un paciente le consulte por fiebre no quiere decir que usted lo tenga que notificar. Eso es bien al Civigila, eso es bien importante que quede claro, porque si ese paciente no requirió hospitalización, muchachos, entonces a través del Civigila, si usted concluye como tratante, como médico tratante, o se reunió el equipo de vigilancia a través de esa búsqueda activa institucional y define que no fue un caso grave, entonces no se tiene que reportar. Importante los antecedentes. Cuando usted está próximo a la vacuna que diligencia su consentimiento informado, claramente en ese momento y en la llamada a usted le van a hacer una pregunta. ¿Es usted alérgico a los medicamentos y a cuáles medicamentos? Ah, es que yo soy alérgico a la penicilina. No tiene contraindicación de la vacuna. Yo no conozco un paciente que sea alérgico al polietilenglicol, porque es una de las contraindicaciones de la vacuna. Una sustancia que está en las cremas dentales, en los productos de belleza, ¿cierto? Entonces, los efectos de la vacuna en este momento, las contraindicaciones son mínimas. Si tiene antecedentes previos de alergias a las vacunas, sí. Usted cuando se vacunó contra la influenza, se hinchó, se le puso la cara con un montón de granos, de ronchas, de alergias, pues probablemente usted no se pueda vacunar. Pero eso es muy importante que lo concerte con su médico para que evalúen cuál es el riesgo-beneficio de usted vacunarse o no vacunarse. Porque si mi riesgo es mayor, pues yo prefiero vacunarme, tener mi equipo, mi adrenalina con mi médico y me vacuno. Y algo muy importante, muchachos, y es que recuerde usted que así nosotros vacunemos, la vigilancia del COVID-19 persiste, es continua. La estrategia PRAS no puede parar, seguirá siendo nuestra estrategia de control, porque la vacuna formará parte de la solución a esta pandemia, pero no va a ser la única. Y además de eso, se necesita que se siga entrenando los equipos de vigilancia, que se siga mejorando la logística y que además de eso, logremos esa articulación intersectorial para salir adelante en esta pandemia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Unidos. ¿Cómo? Vacunándonos de manera masiva. Entonces, vamos enseguida a entrar a la resolución de dudas, preguntas y respuestas que están en el chat. Recuerden ustedes entonces las campañas publicitarias que ustedes con ayuda de los medios de comunicación de su ente territorial, de su municipio, el equipo de comunicaciones de su departamento, de su barrio, de su ente territorial,
van a empezar a rodar estas campañas con la comunidad. Cuidarnos y vacunarnos es el lema de esta campaña que la Dirección Seccional de Salud, la Secretaría de Salud y la Gobernación hemos estado trabajando fuertemente de manera articulada en los municipios, en las subregiones del departamento de Antioquia. Carlos, yo quisiera dar una información con respecto al programa Farmacovigilancia. Quisiera dar el correo electrónico por si tienen dudas con respecto a la herramienta Vigiflow, con respecto al usuario Vigiflow y toda la información de farmacovigilancia, la pueden remitir a farmacovigilancia@antioquia.gov.co, farmacovigilancia@antioquia.gov.co, todo pegado. Gracias, Alexander. Alexander, Carlos, muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los 645 personas que se han conectado con nosotros a través de esta transmisión. En este espacio ya vamos a comenzar a resolver todas las inquietudes que ustedes nos han dejado a través de la caja de comentarios, entonces para que ustedes estén muy dispuestos a darnos las respuestas. Bueno, empezamos con Iván Darío Vélez Bernal. La pregunta que él hace es: ¿cuál será el papel de las secretarías municipales de salud en la vacunación de los habitantes de su municipio? Bueno, funciones de la dirección local, ahorita lo vimos, son muchas. Ustedes son rectores de la vigilancia de salud pública de su municipio, directores locales de salud, secretarios de salud. Vamos a estar muy pendientes de ese proceso de vacunación, porque como muy bien lo ha dicho nuestro gobernador, en Antioquia no se puede perder ni una sola dosis, ni un minuto, ni un segundo después de empezar la vacunación, ni un peso con las vacunas. Entonces, ese proceso es muy importante que lo estemos vigilando. Bueno, Iván ha estado también muy activo durante la intervención y el adicional a la pregunta anterior nos decía si solo las IPS y las EPS están autorizadas para vacunar. Las IPS son las encargadas de vacunación. Ya en Antioquia existe un listado de instituciones a las cuales se les va a distribuir las vacunas. Recuerden que todo aquel que vacune tiene que estar habilitado para la prestación de ese servicio de salud. Entonces en Antioquia ya se sabe, ya se conoce qué instituciones son las que van a vacunar. Yo quiero complementar lo que dice mi compañero Alexander, y es que el gobierno nos ha abierto una puerta inmensa y no solamente vamos a utilizar la vacunación intramural, es decir, intrahospitalaria. Vamos a poder desplazarnos con nuestros equipos de vacunación a nivel extramural. Yo puedo tener en mi municipio un sitio donde yo me puedo desplazar con mi equipo de vacunación, donde tengo personas de 70, 80, 90 años y puedo desplazarme con mi médico, mi equipo de reanimación a realizar esa vacunación. Entonces lo podremos hacer intramural, extramural, inclusive a nivel domiciliario. Quisiera de pronto hacer alguna claridad al respecto. En diferentes espacios y reuniones que se han tenido con el Ministerio y reuniones propias de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, se ha definido esperar que lleguen vacunas al país que sean de administración de una sola dosis para esas poblaciones rurales dispersas y de difícil acceso, como puede ser la población mayor de 80 años que se encuentra radicada específicamente en el área rural. Por el momento, las vacunas que llegaron a nuestro país están disponibles para los profesionales de la salud, específicamente las instituciones que prestan servicios de cuidados intensivos, ¿sí? Pero a medida que nos vaya llegando vacunas de manera gradual, pues irá disponiendo estas para vacunar otros grupos poblacionales. Entonces, es posible que nos lleguen vacunas de otros laboratorios que sean de administración de una sola dosis, no de 2 dosis como la de Pfizer, y nos pueda facilitar todo el tema logístico para la vacunación de esa población rural dispersa, como decía el doctor Carlos, específicamente de los mayores de 80 años que se encuentran en la primera línea o en los primeros grupos para vacunar, ¿sí? Entonces, a medida que nos vaya llegando los biológicos, iremos definiendo esos temas logísticos, pero hasta el momento lo que se ha definido es eso. Vamos a esperar que nos llegue vacuna de otro laboratorio que posiblemente, y según indicaciones del Ministerio de Salud y de la Protección Social,
durante el fin de semana de esta semana nos estarán ingresando biológicos de otro laboratorio nos van a facilitar todo ese proceso logístico. Seguimos con Gustavo Pinto González, que también ha estado muy activo durante la transmisión, y él tiene 3 preguntas que vamos a tratar de resumirla en una. Él pregunta, en el artículo de Pfizer se reportan algunos síntomas posteriores a la vacuna. Entonces pregunta, en caso de que alguien inicie con síntomas respiratorios, ¿esa persona entonces se debe aislar y posteriormente pasar a que le tomen una prueba de COVID-19? Don Gustavo, muchas gracias por esa pregunta, muy interesante. Por eso precisamente Pfizer nos ha dicho que es muy importante dejar a los pacientes y a las personas que les suministramos la vacuna los primeros 30 minutos. En los pacientes que hemos encontrado en los diferentes estudios, en los ensayos, estas reacciones anafilácticas van a ocurrir en los primeros 10 a 15 minutos. Por eso, todas las IPS vacunadoras deben de contar o con un servicio de urgencias o deben de contar con un servicio, por ejemplo, de ambulancia medicalizada para iniciar el proceso. La mayoría de los pacientes que hacen una reacción anafiláctica le aplicamos un medicamento que se llama adrenalina y ellos de manera rápida van a salir de esa crisis. Pero obviamente en el equipo de vacunación está la enfermera en esa sala o en ese sitio donde vamos a observar a los pacientes vacunados, quienes van a estar tomándole los signos vitales, la presión, vigilando que no tengan dificultad respiratoria, pero el mensaje es muy claro, estén tranquilos cuando vayan a acceder a la vacunación, que todos los equipos de salud van a estar monitoreando el desarrollo y el desenlace de esta vacuna. Y también quiero terminar con esto. Hace poquito, España nos entrega un estudio de más de 1.200.000 de pacientes vacunados con las reacciones alérgicas severas de 1 por cada 1.000.000 de dosis aplicadas. Sabemos la frecuencia, sabemos quiénes son los pacientes que más van a desarrollar este tipo de alergias y sabemos tratarlos. Entonces, los invito a todos a que nos vacunemos. Yo quisiera complementar algo allí. Es importante que las probabilidades dentro de los eventos adversos, cuando es administrada una vacuna o cualquier medicamento, lo que se evalúa es eso. Las reacciones de tipo inmediato aparecen muy rápido, pero no quiere decir que después de media hora no puedan aparecer. De ahí la importancia del vacunador. ¿Qué información le voy a dar a esa persona? ¿Qué signos de alerta o de alarma tiene que tener un usuario, una persona que se vacuna? Pues en estas primeras etapas que van a ser los profesionales de la salud, pues ellos tienen un conocimiento importante, digámoslo así, desde el punto de vista de que conocen su cuerpo, saben si están presentando algo diferente a lo normal, pero cuando empecemos a administrar el medicamento a los pacientes mayores de 80 años y al resto de grupos, entonces, ¿cuál es la educación que nosotros les vamos a dar allí desde la vacunación, desde el momento que nosotros vamos a vacunar, desde el momento que nosotros lo vamos a tranquilizar para que se pueda administrar el medicamento? ¿Qué información le vamos a dar allí? ¿Qué signos de alarma debe tener ese paciente para que él comprenda esa información, para que pueda de pronto volver a ir al sitio donde lo vacunaron o asistir a unas urgencias en caso de que se presente algún evento que pueda hacer que no? Ojalá que no. A propósito de esa población de 80 años que estabas mencionando, tenemos una pregunta que es, en las zonas rurales, para vacunar a esa población mayor de 80 años, ¿deben ser transportados hasta la cabecera municipal o pueden ir hasta las residencias o el puesto de salud, pues, para que reciban el biológico exitosamente? Listo. Ahí hay varias posibilidades. Lo que sucede es que cada EPS debe evaluar cuáles son sus pacientes, dónde están ubicados para poder, digámoslo así, con las IPS desplegar esas acciones, ya sea en la cabecera municipal o los diferentes puntos. ¿De qué depende eso? Como lo decía el compañero, depende también del tipo de vacuna que nosotros vayamos a traer. Todo ese tema se está escalonando y
y el departamento y los municipios se van preparando para ese tipo de eventualidades. Todo eso se está considerando. Perfecto, hasta el momento lo que tenemos es que posiblemente nos vaya a llegar vacunas o biológicos de otras casas farmacéuticas, que solamente sea la administración de una dosis y eso nos facilite toda esa parte logística en los municipios y en las áreas rurales dispersas. Hasta el momento estamos enfocados en la vacunación de personal de salud con las dosis que nos llegó, entonces inmediatamente nos esté llegando de manera escalonada los biológicos, pues estaremos dando la indicación de cómo se va a hacer la vacunación en los territorios de esos grupos poblacionales de adultos mayores de 80 años. Aquí vamos en esta siguiente pregunta a tratar de reunir dos que pueden estar como por la misma línea. Melissa David pregunta si para la vacunación solo se van a reportar los CESAVI graves o todos los que estén dentro de los efectos adversos esperados. A eso se suma que entonces Héctor Alejandro Holguín nos dice si esos eventos graves se van a mandar por Civigila o por Vigiflow o en ambos al mismo tiempo, si eso no llevaría a que la información se repita. ¿Cuál entonces sería como el procedimiento correcto? Es claro entonces que los eventos adversos posteriores a la vacunación, que tienen características graves, deben ser reportados de forma inmediata a el Instituto Nacional de Salud por medio del Civigila. Eso es clara, esa información yo quiero que quede muy clara. Que hay una institución que tiene eventos adversos leves, no, esa información no va al Instituto Nacional de Salud por medio de Civigila, no va. ¿Puede ir en Vigiflow? Sí, puede ir al programa de farmacovigilancia, no hay ningún problema. Se puede reportar por medio de Vigiflow. ¿Qué tiempos tiene esa información? Entonces, para el programa de farmacovigilancia, los reportes que son graves a la vacunación son 24 horas, el resto de medicamentos son 72 horas, los que no son vacunas son 72 horas en el programa de farmacovigilancia y el resto de información, que es lo más leve, se reportan los primeros 5 días de cada mes. Eso es en Vigiflow. Yo quiero que, por eso tratamos de no hablar mucho del tema de Vigiflow para no confundir las instituciones. Lo que queremos es que los procesos internos en las instituciones continúen su proceso como siempre lo han hecho. El grupo de vacunación y de vigilancia epidemiológica identifica eventos adversos a la vacunación graves y esos son los que van al Instituto Nacional de Salud. Farmacovigilancia es un poco más amplio, recoge el resto de información y la dirige al INVIMA por medio del ente territorial, ¿sí? Así más, ese es como el sentido que le queremos dar, porque la gente está muy preocupada por el tema de Vigiflow, queremos darle tranquilidad. Nosotros ya internamente en la Secretaría, el programa de farmacovigilancia va a estar con el programa ampliado de inmunización y todo el tema del plan departamental, vamos a buscar esa información, qué institución nos reportó a Vigiflow y vamos a mirar si tiene usuarios, si no tiene, si tiene el personal calificado, entrenado. Vamos a hacer ese trabajo con ellos para poder que ellos suban también la información. Lo que pretendemos en Antioquia es todo evento grave, esté en Vigiflow y esté en Civigila. Perfecto, si nos devolvemos un poquito a los efectos adversos o a las posibles consecuencias que se pueden presentar posterior a la vacunación, hay alguien que pregunta si en caso de que se presente un shock anafiláctico, ¿cuál es el protocolo que se debe ejecutar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Precisamente, el Ministerio de Salud nos entregó un protocolo y un instructivo de cómo vamos a manejar estos casos de anafilaxia. Nosotros se los vamos a hacer llegar a través de las diferentes redes, pero quiero que sepa que ese protocolo ya está, ya existe. Además, los médicos sabemos cómo trabajar un paciente con anafilaxia. Tenemos diferentes guías, tenemos diferentes formas de tratar este tipo de pacientes. Entonces, no solamente con el curso de reanimación cardiopulmonar avanzado, sino tener este protocolo, descárguelo, imprímalo, déjelo en urgencias, y déselo a su equipo de trabajo para que tengan ese paso a paso
de qué hacer en caso tal de que se presente este tipo de reacciones anafilácticas, que la mayoría, como les mencioné, y con la adrenalina van a salir. No es un medicamento que usted vaya a conseguir en la esquina de la farmacia de su cuadra, ni que la va a comprar porque se va a ir a vacunar. Es un medicamento de uso intrahospitalario que, como les digo, los médicos sabemos manejar desde hace muchos años. Aquí hay... Yo quisiera decirle a la comunidad algo. En un medicamento siempre se evalúa algo que se llama el riesgo-beneficio. Estos medicamentos, estas vacunas que van a llegar, se les evaluó eso. Ellos tienen un análisis de riesgo-beneficio. ¿Y qué se demuestra en ese estudio? Que el beneficio es mayor, mucho mayor que el riesgo, que los riesgos son muy bajos. Entonces yo quisiera que las personas, el personal de salud, las personas de la comunidad, hablamos del normalito, el que anda a pie por ahí tranquilito, que se vacunen, que no tengan miedo a la vacuna, no crean tanto en todo lo que dicen que se lo inventaron para cantidad de cosas. No, tranquilicémonos. Cualquier medicamento que usted se administre puede generar un evento adverso y las vacunas son un medicamento. El personal de salud y las instituciones están preparadas para recibir cualquier evento adverso que se genere. Con tranquilidad, vamos a vacunarnos, con tranquilidad. Pensemos en que, por lo general, los eventos adversos graves son muy pocos, son muy bajos. Entonces, estos medicamentos no son la excepción con toda seguridad. Quisiera de pronto aportar algo ahí a lo que acota el doctor Alexander, y es el programa amplio de inmunizaciones, como bien lo decía el doctor Carlos, en Colombia tiene una trascendencia y ha tenido una historia. Tenemos experiencia en el manejo de los eventos adversos posteriores a la vacunación, de las vacunas regulares, del programa ampliado de inmunizaciones que tenemos. Creo que como profesionales de la salud, como vacunadores, auxiliares de enfermería, técnicos en salud pública, profesionales en enfermería y profesionales médicos, tenemos la responsabilidad de informarnos de fuentes fidedignas para brindar esa información que tanto decía el doctor Alexander anteriormente, debemos dar previamente a la población que se va a vacunar, y de ahí dependerá o que se nos llenen los servicios de urgencias de personas consultando por efectos secundarios esperados a la vacunación, como es una inflamación del sitio de aplicación, como es una induración, un enrojecimiento o una fiebre. Pero esa parte educativa va a ser primordial, y esa parte o esa manera como tranquilicemos a nuestra población previamente va a ser sumamente importante y va a tener alta relevancia en la presencia o no de eventos secundarios asociados a la vacunación o de efectos adversos asociados a la vacunación. Entonces creo que es un trabajo que debemos ya venir haciendo previamente en nuestros municipios, y es informar adecuadamente por los diferentes medios de información y comunicación que tengamos disponibles a la población, pero desde fuentes fidedignas, ¿sí? No desde las redes sociales y desde la información que rueda por las diferentes, por Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, o las cadenas que a veces nos llegan a nuestros diferentes medios de comunicación, sino por fuentes fidedignas. Estamos preparados, de hecho hay la indicación que siempre se les ha dado desde el Ministerio de Salud y desde la Organización Mundial de la Salud, es que los servicios de vacunación estén cercanos y de fácil acceso a un servicio de urgencias por lo que se pueda presentar, pero no tengamos miedo, no se nos van, de 100 vacunas que apliquemos, 90 no nos van a presentar shock anafiláctico, eso no es lo que estamos esperando. La seguridad de la vacuna es muy alta, como lo dice el doctor Alexander. Venimos con un histórico en nuestro país donde el reporte de eventos graves asociados a la vacunación son muy bajos, como lo presentaba el doctor Carlos en las estadísticas, y esperemos pues que con esta vacuna no sea la excepción. Es una vacuna altamente segura que nos va a ayudar a mitigar todo este tema de la pandemia por COVID. Y nos va a ayudar como a manejar ese problema. Entonces, creo que esos son los mensajes que se deben de enviar a la población, pero no son mensajes que debemos de enviar ya cuando estamos a puertas de vacunar nuestros diferentes grupos poblacionales, sino que es un trabajo que se debe haber hecho previamente en los municipios y en sus territorios. Ustedes acaban de tocar dos temas súper importantes, y uno es una forma de prevención es la buena información, ¿cierto? Que para eso se abren estos espacios que tenemos aquí. Y también entonces, a propósito de eso,
tenemos unas preguntas que sería pertinente resolver, que ya las hemos tocado en otros espacios donde hemos hablado sobre mitos y eso, pero este también puede ser un espacio oportuno para que redondeemos un poco sobre el tema. Uno, nos están preguntando acá si los pacientes anticoagulados pueden ser vacunados, si las mujeres embarazadas pueden ser vacunadas, si las lactantes pueden ser vacunadas. Entonces eso hace parte también pues como de la buena información que debemos darle a las personas y que sea este espacio de la mano de ustedes para resolver este tema. Excelente, Natalia, muchas gracias por estas preguntas y precisamente el mensaje es, no existe razón para no vacunarse. Permanentemente los equipos de investigación científica nos están entregando día a día razones para poder acceder a la vacunación. Y quiero comenzar con el tema de las embarazadas, porque no es que esté contraindicada la vacuna, eso es bien importante que lo tengamos claro. Es que hasta este momento todos los ensayos clínicos que se han realizado no se han incluido mujeres en estado de embarazo. Por lo tanto, no sabemos cómo van a reaccionar. Puede que en 6 meses los estudios nos digan sí, es una vacuna segura, como ocurrió por ejemplo con la influenza, y vamos a incluir las embarazadas, pero no en esta primera y segunda fase en la cual estamos. Entonces, las mujeres en embarazo por ahora no van a entrar en esta priorización. De hecho, cuando estamos firmando el consentimiento informado y cuando reciban la llamada de su IPS, es muy importante que usted le diga a su IPS si cree o no estar embarazada. Y además de eso, la recomendación es, posterior a la vacunación, en los próximos 2 meses, evite quedar embarazada. Ya usted mirará cómo va a evitar quedar embarazada. Los anticoagulados. Los pacientes anticoagulados pueden generar una demora en generar ese pequeño coágulo para que no sangren. No está contraindicada la vacuna en los anticoagulados. Eso es muy importante que quede claro. Van a sangrar un poquito más, pero además de eso, recuerde que es una vacuna intramuscular profunda. Voy a hacer presión un poquito más sostenida en ese grupo de pacientes sin realizar masaje y muy probablemente no va a haber ninguna complicación. Con respecto a los lactantes, una mujer que esté alimentando a su bebé, los estudios todavía no nos han dicho si esa vacuna se puede eliminar en la leche materna. Entonces, la recomendación que nos entrega en el inserto Pfizer es que hasta que se entreguen estudios, lo mejor es evitar la vacuna en mujeres que estén lactando, Natalia. Hay otra pregunta aquí de José Antonio Díaz que me resulta interesante porque no ha sido muy frecuente, pero seguramente muchas personas también la tendrán, y es: si una persona después de aplicar la primera dosis y en el transcurso de los 21 días la segunda dosis da positivo para COVID, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, para la persona que nos está dando esta interesante pregunta, entonces la respuesta es la siguiente. Si usted se aplica la primera dosis, obviamente a los 21 días le van a programar su segunda dosis. ¿Existe contraindicación hoy para vacunarse con COVID? La respuesta es no, siempre y cuando usted esté recuperado virológicamente. Es decir, si yo voy a proceder a mi segunda dosis, estoy muy cerquita de mi aplicación y no han pasado los 10 días, muy probablemente esa persona no va a poder acceder a la segunda dosis, Natalia. ¿Por qué? Porque está en riesgo, está en un periodo infectocontagioso y al desplazarse a la IPS puede causar que se disemine el virus. Por eso es muy importante cuando accedan a la vacunación, primero, que si a usted le dio COVID, que aclaro nuevamente, usted puede haber tenido COVID y va a poder acceder a su vacuna en la etapa y en la fase que le corresponde, pero siempre y cuando estés sin fiebre y hayas superado ese tiempo infectocontagioso que en los pacientes que cursaron con un cuadro de COVID leve a moderado son aproximadamente de 10 a 14 días. Para ir cerrando, vamos a responder
otras dos preguntas relacionadas con el tema, sobre todo con los mitos que se tejen alrededor de la vacunación, y es: ¿los pacientes alérgicos y los pacientes inmunosuprimidos se pueden vacunar o no? Bueno, los pacientes alérgicos. Primero, hombre, yo soy alérgico a la penicilina, soy alérgico al acetaminofén, soy alérgico al frío. Muchachos, no hay contraindicación. Si usted es un paciente que tiene una alergia, de esos que se toma una acetaminofén y a los 5 minutos se le hincha la cara, le salen ronchas por todas partes y comienza con dificultad respiratoria, muy probablemente usted no pueda acceder a la vacuna o tenga que hablar con su médico tratante para que le permita pasar al proceso de vacunación. Pero no hay en este momento contraindicación con respecto a las alergias. Las plataformas de esta vacuna, específicamente la que nos llegó de Pfizer, es una plataforma genética. No son vacunas vivas, no son vacunas muertas. Por lo tanto, no existe contraindicación para usted vacunarse. En el inserto dice claramente: contraindicado en pacientes con alérgicos al polietilenglicol. No conocemos en este momento ninguno, creo yo, que sea alérgico a esta sustancia. Las cantidades que trae de sodio, de potasio, son ínfimas. Entonces, no hay contraindicación, Natalia, para usted acceder si es alérgico a esta vacunación. Bueno, se nos va acabando el tiempo y la idea entonces es que podamos cerrar esta conversación con un mensaje de por qué creer en la ciencia, por qué cuidarnos y vacunarnos en este momento histórico en términos de salud pública. Bueno, yo creo, Natalia, que este es el momento de oro de la salud pública a nivel mundial. Estamos bajo una situación apremiante que ha colocado en riesgo la vida de toda nuestra población. Tenemos un avance científico y tecnológico muy importante que realmente batió récord. Desarrollar una vacuna en menos de un año es un hito histórico. Creo que en lo que va de la historia de la humanidad nunca había podido descubrir o desarrollar una vacuna tan rápidamente. Creo que es sumamente importante que nuestra población pueda acceder a la vacuna en este momento, porque eso nos va a permitir contrarrestar el virus y salir de esa eventualidad que tenemos de una manera pronta y poder continuar con nuestra vida de una manera, entre comillas, normal o como la veníamos desarrollando anteriormente. Las vacunas son seguras. El desarrollo que realizó Pfizer y que han hecho otros laboratorios son sumamente seguros. Creo que los mensajes que debemos enviar a nuestra población son esos, de seguridad y de tranquilidad frente a la administración de la vacuna, ¿sí? Porque el interés de nosotros desde Salud Pública es que la mayor cantidad de población pueda acceder a la vacuna para poder adquirir esa inmunidad de rebaño y poder contrarrestar el virus, ¿sí? Entonces va a depender mucho de esos mensajes que nosotros enviemos a nuestra población y esa seguridad que nosotros como profesionales de área de la salud o personal técnico, personal de apoyo, brindemos a esos grupos poblacionales que van a acceder a las diferentes vacunas que van a ir ingresando a nuestro territorio. Yo quiero hablar de la bondad de lo que es un medicamento, o sea, comprender que en nuestra vida, en la vida en los seres humanos, el tema de los medicamentos es un tema de mucha importancia, porque tienen que ver con la recuperación, con la salud de la población y en este caso la salud mundial. Entonces, los beneficios que traen los medicamentos, esos medicamentos están fabricados con una cantidad con una rigurosidad que de verdad muchas personas que no conocen no lo imaginan. El tema de fabricación de medicamentos, el tema de investigación de medicamentos es un tema complejo, es un tema que maneja ciencia de punta, entonces yo creo que la bondad en el tema de medicamentos para la salud pública es un beneficio muy grande e importante. Bueno, muchachos, mire, en Colombia a la fecha más de 58.000 familias han llorado la muerte de un ser querido. Hoy les estamos diciendo que tenemos un atajo para llegar a lo que siempre nos han pedido en el último año. Usted quiere volver a hacer ejercicio afuera sin utilizar un tapabocas en un futuro. Usted quiere volver al estadio. Usted quiere volver a hacer ejercicio afuera. Usted quiere volver a ir a abrazar a su abuelita,
a su hijo, lo quiere volver a llevar al colegio, quiere volver a la universidad. Esta es una de las herramientas que tenemos a la mano para acortar ese tiempo. Segundo, tenemos una responsabilidad social. ¿Cuántas personas desearían hoy poder tener la oportunidad que hoy nosotros tenemos de acceder a la vacunación? La salud colectiva debe primar a la salud individual. Pensemos en ese montón de abuelitos que superaron el cáncer, la diabetes y que hoy se nos muera por una enfermedad que es totalmente prevenible. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. Y por último, yo como médico puedo tener 2 o 3 sesgos, como médico, como epidemiólogo, como trabajador de la gobernación, pero les digo que la vacuna en este momento es la solución que tenemos para salir todos adelante, para reactivar la economía. Vacunarnos y todos en equipo vamos a lograr salir de esta patología que nos causó tanto daño. Bueno, definitivamente sí. Sin embargo, Natalia, es importante recordarle a nuestra población que la llegada de la vacuna no nos exime del uso de los elementos de protección personal, del lavado de manos y distanciamiento social. Creo que eso es un tema que se ha venido tocando en diferentes espacios, en diferentes canales de comunicación, pero eso debe ser un mensaje claro. A pesar de que la vacuna llegó, empezamos a vacunar nuestra población, hasta que no alcancemos esa inmunidad de rebaño, no vamos a poder dejar de utilizar esas medidas de prevención tan importantes que hemos venido utilizando hasta ahora. Entonces, no nos descuidemos con esos elementos de protección personal y enviemos ese mensaje puntual a nuestras poblaciones. Definitivamente el mensaje es claro, cuidarnos y vacunarnos, ¿cierto? A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por el tiempo que dedicaron a esta intervención. A los más de 600 personas que se conectaron a la transmisión también, muchas gracias por estar con nosotros, por los comentarios, por las preguntas. Esta transmisión va a quedar colgada en la página de la Secretaría de Salud. Allí ustedes van a poder reproducirla de nuevo. Incluso muchos de los mitos que establecieron aquí en las preguntas están resueltas en transmisiones anteriores que hemos hecho con otros expertos. Allí ustedes pueden consultar, devolverse, bueno, parar, para que tengan la información muy clara, puedan entregar información muy clara también a las personas que tienen a su alrededor. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden entonces que el mensaje siempre va a ser cuidarnos y vacunarnos. Feliz tarde.